Bien, señores, buenas tardes. Vamos a revisar lo que corresponde al código Hamming. Hammond es un código de detección y corrección de errores. Como veíamos la clase pasada, una cosa es la forma en la que tú vas a transmitir un dato de manera serial y otra los protocolos que vas a utilizar. Es decir, yo puedo comunicar de manera serial un dato que puede ser bajo un I cuadrada C, bajo un SPI o el usar que ya vimos la sesión anterior. Pero todos y cada uno de ellos es independiente a cómo o qué te voy a transmitir. Cuando yo ya decido qué medio voy a utilizar, también tengo que ver el protocolo, si voy a usar uno a 8 bits, 9 bits, si voy a meter un código de error o no, le voy a agregar paridad. El código Hamming es precisamente parte de esa estructura que tú puedes utilizar para realizar una transmisión. Básicamente de lo que se trata es de un código de detección de errores. Se va a mezclar junto con el dato que tú quieres transmitir para ahora sí mandar la información ya modificada, incluyendo tanto el dato que tú querías como el código de protección, y de tal manera que en el receptor tú puedas revisar lo que te llegó y a partir de eso que tú estás obteniendo, identificar si hubo o no hubo algún error y, en el caso de que haya ocurrido, poder corregir el error. Claro, existen otros códigos, este es uno de los básicos, hay otras estructuras que nos permiten identificar otras condiciones de error. Aquí vamos a enfocarnos a este que es uno de los básicos. Bien, de entrada, este código está publicado desde el año de 1950 y dentro de lo más importante que nosotros podemos destacar es que nos permite detectar si un bit sufrió un error al momento de la transmisión o no y en dado caso corregirlo. Cuando llegan a surgir dos bits que, como veíamos la clase pasada en el código de paridad simple o el bit de paridad, cuando ocurrían dos errores no era posible detectar que había ocurrido un error, aquí sí lo detecta, aunque no lo corrige, estamos de acuerdo, pero sí nos permite identificar que hubo un par de errores. Bien, eh, ¿cómo se puede o cómo se utiliza este código y en qué consiste? Vamos a ver las reglas en cuanto a su funcionamiento. Primero, se van a ir agregando bits adicionales para comprobar mensajes que nosotros queramos. La cantidad de bits pueden ser 3 o más dependiendo de la cantidad del dato original que tú quieras transmitir, pero todos ellos van a caer en donde que esos bits de paridad se van a acomodar en las posiciones de la secuencia binaria. Si nosotros recordamos, la secuencia binaria arranca en 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. Quiere decir que el dato que vamos a transmitir nosotros en esas posiciones, el 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, se van a sustituir por bits que van a corresponder literalmente al valor de paridad, al bit que vamos a agregar nosotros. El resto de las posiciones quedan solamente para los bits de los datos, donde tú ya vas a incorporar el dato que originalmente querías transmitir. Entonces, en realidad, cuando nosotros queremos transmitir un dato de 5 bits, pues ya esos 5 bits se convirtieron en 8. ¿Por qué? Porque la posición número 1, la 2 y la 4 ya están ocupadas. Los bits que tú querías transmitir, que originalmente eran 4 o 5, pues se van a ocupar a partir de esas posiciones reservadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verificamos qué es lo que cómo se estructura este sistema. Por ejemplo, nosotros queremos transmitir un dato cualquiera, que en este caso tenemos es un dato de 7 bits, 011, 0101. El circuito transmisor, que eso se tendría que diseñar en el transmisor, se va a encargar de generar el código para la transmisión, suponiendo siempre que nuestra paridad va a ser de tipo par. ¿Qué es lo que nos va a dar entonces originalmente? Nuestro dato, si observamos aquí, es 011, 0101, que es el dato que tenemos aquí en las posiciones reservadas. Esas posiciones son todos los bits que nosotros deberíamos de tener originalmente. Los valores que normalmente irían del 1 y así sucesivamente 2, 3, 4, 5, 6 y todos esos bits que vamos a transmitir se van a formar o se van a agrupar a partir de las posiciones que tenemos, el 1, 2, luego nos saltamos hasta acá porque sería la posición 4 del bit y así sucesivamente hasta llegar al final.
¿Qué es lo que nos quedaría entonces en este caso? ¿Cómo se generaría la palabra o el código ya de paridad? Primero, esta palabra original que tenemos aquí, vamos a revisar para P1 los valores que están ubicados en cada una de sus posiciones. Si recuerdan el código binario cuando lo hacemos de manera práctica, ya rápido, decimos que al hacer una tabla de verdad, el bit de menor peso va cambiando de uno en uno. Aquí es lo mismo, vamos a ir revisando de uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí y uno no, y así sucesivamente la cantidad de bits que tú tengas en tu sistema. Aquí, porque mi dato era de 7 bits, más los 4 que estamos transmitiendo, se formó en total esta cantidad, que es 11 bits. Y ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar ese dato que corresponde aquí de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Que serían 1, 2, 3 bits. Para que pueda funcionar, tendríamos que poner un 1 para cumplir con la condición par de nuestro sistema. Ya generamos el primer bit de paridad. Ahora, para revisar el segundo bit de paridad, así se van a ir formando todos y cada uno de los bits que tú necesites en su sistema. ¿Qué tendríamos? Un 0. ¿Por qué un 0? Si revisamos aquí mi sistema, voy a generar el bit 2 de paridad, por lo tanto debo de empezar en esta posición. Y en esta posición lo que nosotros tenemos que es, vamos a ir revisando de 2 en 2. 2 valores, luego 2 no se revisan, tomamos 2 valores, 2 no se revisan, 2 valores y así sucesivamente continuamos. Esta secuencia se va a repetir. La siguiente voy a revisar aquí, van a ser 4, 4 que sí tomo en cuenta, 4 que no, 4 que sí, 4 que no. Para el siguiente voy a empezar desde el P4 y voy a revisar 8 bits o los que tenga, en este caso nada más sean 3. Entonces así es como vamos a ir formando la paridad y siempre coincidiendo en que el número de unos que tú mandes en tu dato debe de ser un número par de unos. Entonces si nosotros observamos aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos 1, 2, para que sea par ese número de unos yo tengo que poner un 0. Si yo pusiera un 1 ya estaría mandando aquí 3 unos. El siguiente bit, ¿qué es lo que me está dando? Como les decía, empiezo a revisar desde la P3, 4 posiciones, porque ahora si recordamos la secuencia binaria es 1, 2, 4. Entonces reviso estos 4, los siguientes 4 ya no los tomo en cuenta. ¿Qué tenemos? De los datos que son los que están generando mi bit de paridad, tengo 2 unos, tendría que poner un 0. Revisamos entonces la siguiente condición y ahora para P4 vamos a ver que solamente tengo que revisar o tomar en cuenta estos dos que están aquí, por lo tanto yo tendré que ponerlo como un 0. Ahora sí, el dato que nosotros vamos a transmitir va a estar formado literalmente por toda una trama que es la combinación de los bits de paridad como los bits de los datos. Este es el dato que nosotros tendríamos que transmitir. Además de agregar el bit de inicio par o si fuera una transmisión asíncrona, o si lo vamos a poner en una transmisión síncrona, le vamos a decir que va a ser de 11 bits o a cualquier estructura de transmisión ya es independiente a lo que tú vas a transmitir. Ok, ¿qué es lo que nos quedaría entonces en este caso cuando nosotros lo transmitimos? ¿Y dónde está el beneficio o la funcionalidad de este sistema? Que cuando nosotros recibimos un dato, vamos a ser capaces de que al momento de que revisemos esta información, nosotros sepamos si el dato fue correcto o incorrecto. Verificamos aquí. Una vez que el dato se transmite, suponemos que el sistema lo va a recibir si no existe error. De manera ideal nos llegaría ese dato que nosotros acabábamos de transmitir. Pero si estamos suponiendo que hubo algún problema al momento de la transmisión, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría este dato. Literalmente aquí estamos marcando que por alguna eventualidad aquí hubo un error. ¿Qué es lo que pasaría entonces en nuestro ejercicio? Suponiendo que el que me llegó es este y yo lo reviso, suponiendo que el que me llegó es este dato, ¿estamos de acuerdo? Y lo revisamos, el que incluye un error, revisamos, el error es este bit que tenemos aquí. Es decir, este 0 que nosotros tenemos aquí es el que tiene el error. ¿Qué es lo que nos quedaría? Hacemos exactamente la misma estructura. Nosotros sabemos que cada uno de los bits de paridad que fuimos agregando correspondían a ciertas posiciones. El primer bit iba de 1 en 1. 1 sí, 1 no. 1 sí, 1 no. 1 sí, 1 no. Y 1 sí y 1 no. Y así sucesivamente. Otra condición, nosotros estamos generando la paridad par. Por lo tanto, si yo reviso los números de unos que me llegaron en esos valores, tengo 1, 2, 3 unos. Para cumplir con la paridad par me hace falta 1. Lo pongo ahí. Ahora, de este lado son
para el número 2 voy a revisar de 2 en 2 bits. 1, 2, luego 2 no los reviso, reviso otros 2 no, y así sucesivamente. Si revisamos cuántos unos tenemos, son 1, 2, entonces para cumplir con paridad par sería un 0. Y así sucesivamente en todos y cada uno de los valores, y por lo tanto lo que nos daría en secuencia, que es que si nosotros revisamos, en este caso había dos unos, 0, había un 1, necesitábamos un 1 para cumplir con la paridad par y listo. ¿Qué me representa este valor que nosotros tenemos aquí? Me representa en dónde está el error al momento de la transmisión. Si nosotros revisamos, este número en binario es 1001, número 9. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Significa que este bit que me llegó está mal, había un error. Hay un error porque simplemente esto es diferente de 0. Y el número del error o el bit que está mal es este que nosotros tenemos aquí. Si lo revisamos, perdón. Si nosotros lo revisamos, los bits de paridad, se observa que esta es la combinación que tenemos. El bit donde estaba el error se localiza en el bit número 9. Y precisamente era lo que nosotros habíamos dicho, que originalmente estábamos transmitiendo aquí un 0 y este es el bit número 9 de toda esta trama. Quiere decir que el error estaba en esa posición. ¿Qué pasaría si el bit, perdón, al momento de realizar la transmisión no ocurriera ningún error? Pues en este caso, tal y como tenemos nosotros aquí, este es el dato que se transmitió. Este sería el valor del error. Revisamos cada uno de los bits en las posiciones que les tocan, de 1 en 1, y me tengo 4 unos, pongo un 0 para cumplir con número par, luego los otros de 2 en 2, 2 que sí, 2 que no, 2 que sí, 2 que no, tengo 2 unos, le ponemos como 0, 4 bits, revisamos estos 4 bits, tengo 2 unos, y luego a partir de aquí serían 8, pero mi dato nada más tiene 3, y entonces me marca 0, 0, 0. ¿Qué es lo que se observa? Que no hay error en la transmisión y por lo tanto el dato que se recibió es el correcto. Solamente recupero de las posiciones que tengo aquí. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. El dato que originalmente se había transmitido. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta en cómo funciona este código. La realidad es que es sencillo, es simple el funcionamiento. Aquí nos vienen un par de ejemplos que tendríamos que realizar. Primero, determinar la trama que se deberá de transmitir si se utiliza el código Hamming en su modo simple, que es el que estamos viendo nosotros, y el dato que se va a transmitir es este que tenemos aquí. Este es el dato que nosotros queremos enviar. ¿Ok? Ahora, determinar si en las siguientes tramas se recibieron, existe o no un error e indicar cuál es el dato correcto que se debió haber recibido o el dato correcto que nosotros recibimos. Es decir, en este caso es el generador. Quiero generar un dato para transmitir esta información. En este caso yo quiero literalmente yo recibí esta información. Quiero verificar si es correcta o hubo algún error. ¿Estamos? Bien, vamos a poner atención entonces cómo es que nosotros tendríamos que hacerlo para este caso. Ok. Bien, en este caso voy a hacer uso de aquí de un Excel para poder estructurar la información. Debería de hacerlo normalmente en el pizarrón, pero dadas las condiciones vamos a hacerlo así. Aquí estoy marcando el número de bits de mi trama original, ¿estamos de acuerdo? Aquí estoy marcando el número de bits de mi trama original, que en este caso va a formarse de 12 bits. ¿Por qué? Porque el dato que nosotros queremos transmitir es el 96 en hexadecimal, es decir, 1001, ceros, 110. Entonces, literalmente los bits que nosotros vamos a acomodar en la paridad son los que llevan la secuencia binaria, el bit P2, el bit 1, el 2, el 4, el 8, y si quisiéramos llegar o necesitáramos llegar hasta allá, hasta el 16. Significa entonces que para nosotros originalmente estos son los bits que nos interesa estar revisando para checar el valor de si existe o no un problema de paridad. Cuando nosotros ya revisemos, estos bits son los que vamos a agregarle, los demás corresponderán literalmente al dato que nosotros queremos transmitir. Por lo tanto, aquí los vamos a agregar. En este caso sería 1,
0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0. Esos son los datos que nosotros vamos a transmitir. Para revisar a P1 y agregar aquí el dato que nos interesa a nosotros, ¿cuáles son los bits que tenemos que revisar? Para P1, recordamos, va de 1 en 1 mi secuencia. Entonces, para poder generar este bit, yo reviso 1 sí, 1 no. 1 sí, 1 no. 1 sí y 1 no. Ahí está. Esos son los bits que yo voy a generar. Estamos hablando de paridad par, por lo tanto serían 1, 2, 3, 4, 5 bits que tengo que revisar, y en esos 5 bits tenemos 1, 2, 3 unos. Para que la transmisión sea un número par, aquí debe de ir un 1. Listo. Bien, en este caso el que nos interesa ahora es determinar el valor que le vamos a poner al bit P2, para lo cual tendremos que ver cuáles son los que se revisan. Como el bit número que estamos analizando es el bit 2, entonces ahora vamos a revisar de 2 en 2 bits, es decir, 2 bits que sí vamos a revisar, luego 2 que no, otros 2 que sí, y luego al último 2 que no se van a revisar. ¿Qué es lo que tendríamos que agregar en este para la cantidad de unos, para que la cantidad de unos sea un número par? Si nos contamos tenemos 1, 2, 3, 4 unos, por lo tanto se agrega un 0. Ese es el bit que nosotros queremos transmitir. Ahora, para la siguiente etapa, lo que queremos hacer es ahora transmitir este bit, el P3, hay que generarlo. El P3 es el bit número 4. El bit número 4 se va a revisar de 4 en 4 bits. 1, 2, 3, 4 bits que voy a revisar ahora para ese bit. Y luego otros 4 que 1, 2, 3, 4 que no reviso. Y aquí ya me queda este y 4 más que pues en este caso no tenemos, no podríamos agregar más nada. Entonces, si revisamos estos, para que sea un número par de unos, tendremos que ponerle un 1. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría ahí en esa secuencia? Ya tenemos hasta el bit número 4 de nuestra transmisión. Bien, finalmente para la parte donde vamos a revisar el bit que sigue. Este es el único que nos hace falta asignar. Aquí sería de 8 en 8. Tomamos 1, 2, 3, 4 y ahí se juntaríamos los 8 bits. En este caso solamente tenemos estos 4. Para estos 4 bits que nosotros vamos a agregar, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dos unos, tendríamos que agregar un 0 y listo. Esta es la cantidad ya con la composición formada entre tanto los bits que queríamos transmitir como los bits de paridad que nosotros vamos a agregar a nuestro sistema. Si revisamos esa información, pues a final de cuentas se convierte en ¿qué dato? 10, 11, 00, 10, 01, 10. Ese es el dato que nosotros tendríamos que transmitir. Bien, en este caso les quedan a ustedes los otros dos. Aquí es al revés. Este dato yo ya lo recibí. Tienen que detectar si hubo un error o no. Quedan abiertas las dudas o preguntas. Está abierto el foro para este tema. Y seguiremos mandando información. Si tienen alguna duda o pregunta, con toda confianza en el foro podemos irlo checando. Y estén al pendiente de la información que estaremos compartiendo.